¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 15 de febrero. Estamos listos y dispuestos para analizar lo que está pasando en nuestro país y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Bien, vamos con el editorial porque la ministra Vallejo dijo que para honrar la memoria del expresidente Sebastián Piñera, debería volver a la fórmula o reponer la fórmula del 3 y 3 por pensiones en honor a la voluntad de los acuerdos del propio presidente Piñera. Bueno, esto evidentemente es una bajeza, no solamente porque el expresidente Piñera, cuando lo entrevistaron últimamente, dijo que está a favor de que el 6% vaya a las cuentas individuales, sino que porque cambiaron las condiciones, especialmente después de la PGU. El gobierno siempre termina dejándose llevar por su sesgo ideológico y no se dan cuenta que hoy día lo que cojea en nuestro sistema de pensiones es el pilar contributivo, que debe ser reforzado, mandando esos recursos a las cuentas individuales de los trabajadores. Si es que utilizamos a la figura del expresidente Sebastián Piñera simplemente por un interés mezquino, parece que no hemos aprendido nada después de lo que pasó. Bien, y hoy día jueves de Economía Emprendimiento, vamos a tomar al final del programa un paréntesis para hablar lo que está pasando en Viña del Mar, pero ya está con nosotros Mara Cedini. Mara, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, José Francisco, ¿cómo estás? Feliz de estar acá nuevamente en el estudio. Muy bien. Me echaba de menos. Bienvenida a Chile, además. Jorge Rojas, ¿qué tal? Economista académico de la Universidad Andrés Bello. Bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, partamos con el tema económico, Jorge. ¿Qué está pasando en materia cambiaria? Vemos el dólar subir, bajar un poquito, pero subir. Lo que nos ha tocado estar fuera de Chile lo hemos padecido abiertamente. Sí, bueno, ese principalmente es cierto, a la diferencia de tasas de interés con Estados Unidos y también, digamos, la fortaleza del mercado laboral estadounidense, porque básicamente eso ha hecho que se hayan cambiado las expectativas de reducir la tasa de interés, que pensábamos que se podía reducir en mayo, ahora ya estamos pensando más bien para julio. Entonces ese alejamiento, ¿cierto?, en la reducción de tasas de interés hace que justamente el tipo de cambio reaccione al alza, y considerando el buen manejo macroeconómico chileno por parte del Banco Central, que ha ido moderando la inflación cada vez más, lo cual hace que probablemente también se proyecte una baja de tasas en Chile. Por lo tanto, como las tasas de interés en Estados Unidos se van a mantener y en Chile se va a seguir bajando, el mercado anticipa eso y por eso es que el dólar ha reaccionado de esta manera particular durante el mes de febrero, porque históricamente durante el mes de febrero el precio del dólar tiende a bajar. Y eso no ha ocurrido, digamos, esa regularidad empírica no se ha visto. Ahora, ¿qué sucede? Que es muy probable que dentro de los próximos días, las próximas semanas, el dólar sí tiende a retroceder, y esto conjeturo yo que el Banco Central también lo estima de esa manera, y por eso es que a pesar de que llegamos a tener un dólar de 9.70, el Banco Central no dijo nada respecto de si iba a intervenir o no, porque nosotros tenemos, cierto, esta resistencia, este límite psicológico de los 1.000 pesos. Y de hecho ayer cayó el dólar en 12 pesos, hoy día ha recuperado un poco, y también tiene que ver con y el hecho de que las tasas de interés se aleje la expectativa de reducción en Estados Unidos, eso hace que el dólar norteamericano se fortalezca. Y todo esto obedece justamente a una buena noticia para ellos, que es la fortaleza que tiene el mercado laboral en Estados Unidos, a diferencia de lo que se observa en el nuestro, que da señales de continua debilidad. Marcelo. Está súper interesante. Oye, hoy día en la mañana estaba leyendo un artículo que salió que decía que el PIB potencial de Chile se ubica por debajo de 19 países desarrollados que internan la OCDE. ¿Qué panorama implica eso para Chile en cuanto a su relación con los países de esta organización? Claro, o sea, si tú me haces esa pregunta, o sea, primero, la verdad es que Chile
como que perdió la senda del crecimiento. Un poco, podríamos explicar qué significa eso primero. O sea, la OCDE, ¿cierto?, es el club de países ricos, y de hecho, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, nosotros somos clasificados como un país de alto ingreso, ¿ya? Pero a pesar de ser un país de altos ingresos, según la clasificación del Banco Mundial, nosotros seguimos siendo una economía emergente. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto deberíamos estar creciendo a un ritmo del 4 o 5% para continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, de la gente que vive en Chile. Y esto no es lo que se está observando, y ya no podemos seguir culpando, ¿cierto?, a razones externas, porque de hecho el 2023 va a ser el primer año desde el retorno a la democracia, y más allá, digamos, en términos históricos, que vamos a tener una recesión con un menos 0,2% aproximado, que no se explica por una crisis económica mundial. Claro. Entonces eso es un dato bien importante de considerar, y que tiene que ver justamente con el tema de la permisología, ¿cierto? La caída en las inversiones reales, porque siempre veo que se celebra, ¿cierto?, la inversión extranjera directa, que es otra cosa. Entonces, aquí lo que hay que hacer es volver a crecer, y para eso se necesita inversión en capital físico, en capital humano, disminuir la burocracia, ¿cierto?, y generar los incentivos correctos para atraer inversión extranjera y también potenciar la inversión doméstica. Oye, expliquemos eso nosotros lo hemos conversado. No, explicado antes, mil veces. Pero es bueno recordarlo, claro. Es bueno recordarlo porque hace poco salió además que había bajado la inversión extranjera directa en comparación con el 2022, ¿verdad? Y esa fue una noticia, pero otros medios destacan que el 2022 y el 2023 fueron los años con inversión extranjera directa más alto desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa exactamente y por qué hay que hacerle tanto asterisco a esta cifra? Claro, lo que pasa es que la inversión extranjera directa es una inversión de carácter financiero, que básicamente hay inversionistas extranjeros que pueden ser institucionales, ¿cierto? Fondos de pensiones, bancos de inversión, que ven una oportunidad de comprar acciones, en el caso chileno, con una finalidad de poder controlar una parte importante de las decisiones al interior de una empresa. Y esto cuando se hace, y ocurre mucho cuando se observa que el valor de esa acción está barato. Y producto de nuestros dos procesos constitucionales, del estallido social, de la pandemia, etcétera, nuestro mercado estaba subpreciado, o sea, estaba relativamente barato, y eso genera que justamente inversionistas extranjeros, particularmente fondos de pensión, institucionales, vean una oportunidad de inversión. Entonces vienen y compran una cantidad importante de acciones con la finalidad de poder tener una decisión controladora al interior de la empresa, y también de ganar, ¿cierto?, la rentabilidad de cuando el mercado, porque el mercado siempre corrige en el mediano largo plazo, le dé el precio correcto a esas acciones. Entonces, claro, esa es la inversión extranjera directa, que claro, uno también la puede entender como una lectura de confianza en el futuro, y después de, digamos, de haber estado muy abajo en la estabilidad institucional, y ver ciertas señales de pragmatismo que después se desdicen un poco, pero como que hay ahí, al menos hay dos almas, y eso es lo que ven los inversionistas extranjeros. Hay dos almas en este gobierno que viven en constante pugna, por lo tanto asumen el riesgo de que quizás si juegan bien pueden, digamos, terminar con una mayor rentabilidad o con mejores ingresos, pero no es que la inversión, digamos, que genera el empleo esté necesariamente aumentando. Claro, entonces, a ver si me queda más o menos claro. Vemos una situación que un poco tiene dos caras. El precio de las acciones baja por procesos que generan incertidumbre, aumento a lo mejor de la delincuencia, procesos de violencia que ha tenido Chile. Eso puede generar un aumento en la compra de las acciones por el precio, pero al mismo tiempo, ¿cómo funciona en términos de la relación con esa rentabilidad que esperan estos accionistas frente a un escenario de incertidumbre tan grande? Claro, por ejemplo, o sea, nosotros podemos ver los datos del IPSA, que representa un poco el mercado de capitales de Chile. Cuando fue la elección de la primera convención constitucional, donde ganó, digamos, muchos representantes de la lista del pueblo, etcétera, o sea, el IPSA el día siguiente, el día lunes, se desplomó. ¿Por qué? Porque mucha gente salió a vender nomás, se asustaron y vendieron, y claro, lo que después se empezó a ver la evolución de esto, se empezaron a hacer encuestas, Goldman Sachs y otros empezaron a darse cuenta de que esta cuestión iba a ganar el rechazo,
y algunos vinieron y compraron esas acciones que estaban más baratas, producto de este pánico bursátil que se generó después de que ganó, digamos, la convención constitucional, donde estaba Rojas Vade, la tía Pikachu, el dinosaurio azul, etcétera. Y claro, ahí empezó a recuperarse lentamente, ¿ya? O sea, y eso también a mí me da un poco de esperanza, digamos, en el sentido común de la sociedad chilena, pero se necesita necesariamente que el gobierno, ¿cierto?, que es un actor fundamental, tome mejores decisiones para poder volver a recuperar el crecimiento que necesitamos, que es del 4 o 5%, porque cuando se celebran, digamos, que este año probablemente vamos a crecer un 1,5%, un 2%, es como cuando celebraban, digamos, el IMASEC de un mes particular que fue positivo y que después terminó siendo negativo el año completo igual. Entonces es como una meta un poco mediocre para lo que realmente necesitamos. Y para lo que, según tú, deberíamos estar creciendo. Deberíamos crecer un 4%, 5%. Mínimo. Oye, O sea, sí. Y ahí a propósito del crecimiento y las cifras que se han dado a conocer estos últimos días, una situación particular, lo que está pasando con los commodities o con los recursos naturales, en particular el cobre, esta disminución de producción impulsado por Codelco, y también lo que está pasando en materia de litio, que está bastante preocupante, parece, por la disminución que ha tenido internacionalmente el precio. Esto hace tambalear un poco el panorama o las proyecciones que existen respecto al litio, y qué pasa también con el cobre. Exacto, efectivamente. O sea, nosotros sabemos que el gasto público chileno depende de forma importante del precio del cobre. O sea, cuando se hace la estimación, se ve el PIB tendencial de Chile, y se ve, digamos, cuánto va a ser el precio del cobre. Y lo que está sucediendo, y de hecho lo del litio es bien interesante, porque la caída en el precio del litio se ha reflejado de forma casi inmediata en el valor de las acciones de SQM, claro, a pesar, ¿cierto?, de este preacuerdo que tiene con el Estado de Chile sobre la explotación y todo lo demás, que en un principio hizo que el precio de la acción subiera, luego esta caída, ¿cierto?, en el precio de los commodities, particularmente el litio, se ha reflejado en una caída importante en el valor de las acciones de SQM. Entonces, todas esas variables tienen que conjugarse de manera de poder hacer un gasto público que sea eficiente, porque si hay algo que nosotros vimos del 2023, es que la inversión pública cayó, o sea, hubo 2.500 millones de dólares de inversión pública que se traspasaron a gasto a gasto corriente, o sea, sueldos, ¿cierto?, ese tipo de cuestiones. Y lo que nosotros sabemos que la inversión pública es la que genera más movimiento en la economía. O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en obras civiles, por cada empleo directo en obras civiles se generan del orden de 3 a 4 empleos indirectos. Entonces, si tenemos 2.500 millones de dólares que salieron de inversión pública y se fueron a gasto corriente, estamos, digamos, subejecutando. Y de hecho están... y claro, ¿qué fue lo que uno vio en el titular? Gasto público de Chile se ejecuta en un 100%, una cosa así. Pero hubo reasignaciones y estos 2.500 millones de dólares de inversión pública que no se ejecutaron, para mí es una señal importante de cómo se están haciendo las cosas, porque para que se hagan una idea, cuando estábamos en plena pandemia de COVID, con todas las restricciones de movilidad, con cuarentena, aún así hubo una mejor ejecución del presupuesto de inversión pública. O sea, ¿qué fue lo que pasó en 2023? Que se subejecutó tanto la inversión pública. Es la mayor subejecución presupuestaria de inversión pública desde que se tiene registro comparable de los datos. Y incluso es peor que cuando estábamos en la pandemia. Entonces es válido preguntarse qué fue lo que pasó y cómo podemos remediarlo para que no vuelva a suceder. Pero eso, porque lo que tú estás diciendo es brutal. Eso es, uno puede decir, mira, esto es que hacen mal la pega, una eficiencia, o aquí hay una decisión de pasar a gasto corriente recursos que son para inversión pública, porque ese gasto corriente es el que te permite contratar más gente, el que te permite pagar esos sueldos, pero claro, se están echando en el bolsillo las oportunidades de crecimiento del país completo. O sea, para ponerlo como en palabras simples, en el fondo, esto de pasarlo a gasto corriente implica, por ejemplo, la contratación de cientos o miles, como hemos visto en el último tiempo, administrativos, en vez de invertir, por ejemplo, en la construcción de carreteras, por ejemplo, hospitales. Correcto. O sea, cualquier gasto en consumo o sueldos. Entonces, se traspasaron 2.500 millones de dólares de un lado para el otro. Entonces, la pregunta es ¿por qué
¿A qué se debe la subejecución en una cuestión que es tan importante como lo es la inversión pública? Porque la inversión pública no solamente tiene cierto el efecto de que crea empleos directos, además de los indirectos, sino que también la inversión pública complementa la inversión privada. Entonces se van potenciando, se genera una retroalimentación positiva entre las dos inversiones. Y quizás si se hubiese hecho bien esa ejecución de ese presupuesto, efectivamente se hubiese tenido un crecimiento nulo o quizás marginalmente positivo en lugar de tener este crecimiento negativo, que con mucha arrogancia, ¿cierto?, la vocera de gobierno, doña Camila Vallejo, la ministra, decía que los economistas que decíamos que había que tener cuidado, que había que ser cautelosos, estábamos, digamos, equivocados y que estábamos sesgados ideológicamente, cuando en realidad los economistas somos lo menos sesgados porque los datos son los datos, o sea, es lo que es. Claro, y con sus credenciales también estar. Ya, pero a propósito de la pregunta que te decía antes, esto, porque claro, no puedes decir, mira, no, este gobierno es ineficiente, ¿verdad? Y en esto y por eso no ejecuta el gasto público en materia de inversión. Pero esto, yo creo que puede haber hay una decisión, ¿verdad?, de que pasarlo a gasto corriente. Es decir, no es que la plata decía, mira, vamos a ahorrar. No, estamos gastándolo en otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? O sea, de acuerdo a lo que dicen los datos, porque esto tampoco es que... Claro, o sea, se tomó esa decisión, ¿cierto?, de pasar de que se gastara en consumo o de bienes que necesita el gobierno o en sueldo. No sabría bien cuál es la justificación, porque en general nosotros sabemos que la inversión es mejor que el consumo pensando en el mediano o largo plazo. Claro. Y el país viene creciendo menos, ¿cierto? Pasamos de crecer 4 o 5%. Sobre todo si son recursos asignados para eso. Correcto. Porque eso es la particularidad de ahora. No es que estamos inventando en la marcha hacia dónde vamos a destinar los recursos. Es que en la ley de presupuesto se dice esto va a ir para inversión pública. Exacto, y siempre es un proceso complejo cambiar el destino de esos recursos. O sea, cuando uno ve alcaldes que son acusados de malversación de fondos, no es que se robaron los fondos. Claro, no es que lo llevaron al bolsillo, no que se enriquecieron ellos, sino que hicieron un traspaso. Gastaron la plata en una cosa distinta de la cual le estaba asignada. Claro, tiene muy mala publicidad, porque es un delito, ¿verdad?, la malversación de fondos públicos, pero es claro, pueden ser en partidas distintas simplemente que se utilizaron para el presupuesto, pero es tan rígido el sistema. Exacto, siempre es complejo hacer ese cambio. Y eso esto se observa a nivel global o general del gobierno, o hay ciertos ministerios específicos donde esto ha sido más. O sea, bueno, la información que se tiene es de esta subejecución, ¿cierto?, en el presupuesto de inversiones públicas. Pero claro, habría que entrar a mirar, ¿cierto?, el gasto completo para poder hacer un estudio de cómo efectivamente se ejecutaron los gastos. El año anterior, el 2022, habíamos tenido una subejecución presupuestaria de los gobiernos regionales que también era bien brutal. O sea, estábamos en noviembre y habían ejecutado el 30% del presupuesto asignado para el año completo. Entonces, claro, llegan los últimos 2 meses y se ponen a gastar la plata como locos para poder cumplir, ¿cierto?, con la meta. Y por eso yo creo que es interesante volver al debate, ¿cierto?, de una ley de presupuesto en base cero, que es básicamente revisar cómo estamos gastando las cosas y quitarle un poco la inercia que trae la ley de presupuesto, que es una ley, obviamente, que es compleja, hay muchas partidas presupuestarias, pero creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo de tratar de eficientar un poco más el gasto. No, y además, quizás se puede aplicar, porque claro, el presupuesto base cero de todo el presupuesto de la nación, imagino que es un esfuerzo titánico. De hecho, lo intentaron hacer y al final no lo lograron, para ser bien sincero. Pero podrían partir con los ministerios, es decir, vamos a partir 3 ministerios, presupuesto base cero, y ahí sucesivamente. Claro, como para esa es una forma, o la otra es que no sea base cero, sino que sea base, no sé, 50, 60, claro, y ir gradualmente, ¿cierto?, en una transición hacia tratar de hacer una revisión del gasto público completo, lo cual siempre es complejo, porque hay grupos de interés, hay presupuestos asignados, o sea, cuesta cerrar programas que según los mismos informes de la DIPRES son ineficientes, o sea, imagínate esta otra cosa.
pero creo que valdría la pena al menos hacer el esfuerzo por tener la discusión. Oye, Jorge, y una última pregunta económica. ¿Salió el dato de la cantidad de personas que están cotizando en la AFP en comparación con el año pasado? Y se dio cuenta de una disminución de cerca de 100.000 puestos de trabajo, un poco más de 100.000, de 100.000 personas menos que cotizan en la AFP. ¿Qué dice eso? ¿Y por qué sería tan preocupante? ¿Y cómo esconde esto también la cifra de informalidad que sabemos que es un problema grave? Es que justamente va por ese lado, ¿cierto? Por la precarización de nuestro mercado laboral. Sí, aquí lo han dicho varios economistas. El mercado laboral chileno está en una situación de emergencia, aunque no se quiera reconocer. O sea, yo veo de repente economistas que están, digamos, más cercanos al espíritu del gobierno y que comparan el mes a mes del desempleo y dicen, no, antes era 8, el mes anterior era 8,7, ahora 8,5, así que bajó 0,2. Pero en realidad la comparación que uno debe hacer es con igual mes del año anterior. Claro. Y cuando nosotros hacemos esa comparación, lo que nos damos cuenta es que el desempleo ha ido subiendo. Por el efecto estacional del desempleo. O sea, claro, para tratar de evitar, ¿cierto?, el efecto estacional, uno hace la comparación de este mes con el mes del año anterior. Claro. Y de hecho nosotros lo dijimos, o sea, durante los meses de octubre, noviembre, a partir de septiembre el desempleo tiende a bajar de manera importante por la creación de puestos de trabajo temporales, pero este año no se vio eso. ¿Sí? Y además se ha aumentado la informalidad, porque la tasa de desempleo no mide el desempleo, digamos, formal, sino que también está la componente informal. Entonces hay muchas personas que han ido migrando de trabajos asalariados formales a cuenta propia, más bien informales, y eso también se refleja, ¿cierto?, en esta disminución de las personas que están cotizando. Las cotizaciones, por supuesto. Y eso va a ser un problema en el futuro, que es el problema que tenemos hoy día, que es que las personas tienen pensiones bajas. Y que la PGU, ¿cierto?, la Pensión Garantizada Universal, vino a resolver de manera importante eso. O sea, recordemos que antes las tasas de reemplazo, dependiendo si eran hombres o mujeres, grupos vulnerables o no, etcétera, estaban en el orden del 30%, y con la PGU aumentaron al orden del 65%. O sea, mejoró las tasas de reemplazo de manera significativa, y en los grupos más vulnerables, en el primer quintil, en el Q1, pasó de 20 a 80. O sea, hubo una mejora sustancial de este tipo de cuestiones. Y yo creo que uno es abordar la informalidad, que poco se ha hecho y que prácticamente no se habla nada de eso en la reforma de pensión actual. Y la otra es cómo podemos seguir fortaleciendo el pilar solidario que tenemos, que es la PGU. Bueno, queda más claro el panorama económico después de esta conversación con Jorge Rojas, economista académico de la Universidad Andrés Bello. Vamos a seguir conversando con él, pero nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.